Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. ¿Cómo están? Qué gusto tenerte de regreso en un episodio más de este bello podcast Mujeres con Historia. Y ya sé que pasó muchísimo tiempo desde el último episodio, pero les prometo que este está súper interesante. Hoy vamos a platicar de una mujer que bárbara, tuvo una vida intensa y que a pesar de que no era mexicana, nos regaló uno de los mejores retratos de México en el siglo XIX. Hoy vamos a hablar de la queridísima Madame Calderón de la Barca, que con ese nombre pasa a la historia siendo una de las mejores cronistas de México, y más adelante vamos a entrar a detalles sobre cómo relató minuciosamente la vida en México en esa época, pero primero vamos a hablar de su vida personal. Frances Erskine Inglis, o como le decían de cariño, Fanny, nació en la ciudad de Edimburgo, Escocia, el 23 de diciembre de 1804. Ya sé que ahorita se han de estar preguntando cómo es que una chica escocesa terminó dando una de las mejores narraciones de México, pero pues agárrense porque su vida parece una película de aventuras. Fanny nació dentro de una familia con buena posición social y económica, ya que su padre era un abogado en la corte de Edimburgo y su madre pues era una ama de casa, pero de esas niñas bien de la época, quien decidió llamar a Fanny de ese nombre porque significaba en lo alto de la montaña. Fue la segunda hija de una familia católica integrada por 5 mujeres y 3 hombres, y al ser de una familia bien posicionada, parecería que su vida transcurriría como la de cualquier otra jovencita. Sin embargo, su padre cayó en la ruina económica, ya que tuvo que responder como el fiador de un noble al que avalaba y que se había declarado en bancarrota. Con miedo de acabar en la cárcel, prefirió mudarse con su familia en el puerto de Boulogne, en la costa francesa, donde muchos años más tarde, en 1830, Fanny, junto a su familia, su madre y sus hermanas, tuvieron que sepultar a su padre en tierras británicas, justo cruzando el Canal de la Mancha. Como era normal en cualquier matrimonio de la época, al morir el esposo, la situación económica de la familia cae por los suelos, y si de por sí Fanny ya se sentía muy lejos de su amada Escocia, pues con esta nueva situación económica la alejaría por completo de sus tierras. Al igual que muchas familias de esa época y de nuestros tiempos, buscaron una mejor vida y decidieron migrar a Estados Unidos. La madre de Fanny decide abrir un colegio para señoritas en Boston, Massachusetts, y ahí, con la ayuda de sus hijas, abren un colegio junto a la casa donde residían. Boston, al ser un lugar con mucha actividad cultural, hacía que estas hermanas encajaran perfectamente. Al poco tiempo comenzaron a tener un círculo cercano de amigos en los cuales perfilaban académicos, científicos y diplomáticos de la época. Las hermanas Inglis eran consideradas mujeres con gran sentido del humor, inteligencia y políglotas. Fanny creó lazos de amistad con grandes escritores e historiadores, como fue George Stignor, una alabada personalidad de la cultura norteamericana, que al mismo tiempo era amigo de grandes escritores como Byron, Madame Steele, Walter Scott, Humboldt, Ángel de Saavedra, la Condesa de Teba y muchos otros intelectuales reconocidos actualmente. Entonces, pues ya se imaginarán el tipo de conversaciones e influencias a las que estaba acostumbrada Fanny. Ese era su ambiente. Obviamente Fanny era muy querida y admirada por todos sus amigos. Por cosas del destino, llegó a tener amigos con los cuales compartía a México en común. Curiosamente, con varios amigos con los que frecuentaba en Estados Unidos también escribieron en su momento sobre México desde diferentes perspectivas. Pero bueno, eso es adelantarnos un poquito a la historia de cómo llega Fanny a México. Recuerden que también era una emprendedora, la cual tenía un colegio que comenzaba a ser reconocido, ya que era el único colegio dirigido por señoritas y sobre todo, pues eran reconocidas por su excelencia. Era un colegio de esos donde se sabía que las niñas que integraban salían con conocimiento, cultura, dominio del francés, otros idiomas, etcétera. O sea, eran top ellas. Poco a poco el colegio se estaba haciendo de gran fama y de gran prestigio. O sea, les iba súper bien con eso. Para este punto de su vida, Fanny ya tenía 32 años, que para la época ya era considerada una mujer pues quedada, de esas que ya se les fue el tren y que difícilmente iban a hacer una vida, iban a casarse, familia, bla, 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 bla. Pero bueno, a Fanny no le importaba, puesto que ella tenía otros intereses en la vida. Pero como a muchas nos ha pasado, a Fanny le llegó el momento de enamorarse y en 1838, en una de las tertulias organizadas en casa de sus amigos, conoció a quien se convertiría en su futuro esposo.
Don Ángel Calderón de la Barca, embajador de España, quien le estaba traduciendo a Prescott al español su más reciente publicación, Historia de los Reyes Católicos. Ángel Calderón de la Barca tenía una gran personalidad, a la altura de los amigos con los que Fanny se reunía. Tenía 45 años y era originario de Buenos Aires. Era un hombre muy culto, porque obviamente Fanny Bebé no se iba a fijar en cualquiera, y sostenía correspondencia con los principales eruditos españoles. En Boston era muy apreciado ya que disfrutaba del arte y la cultura, y quien para los ojos de Fanny parecía el hombre más encantador del mundo. Para esos momentos Fanny ya hablaba muy bien español y el flechazo que se dio entre ellos fue inmediato, o al menos eso parecía, ya que se casaron en el año de 1838, muy rápido, casi al momento de conocerse. Y bueno, a partir de este momento Fanny pasó a conocerse como Fanny de Calderón de la Barca o Madame Calderón de la Barca. Al año siguiente, don Ángel fue nombrado ministro plenipotenciario de España en México y Fanny, quien durante toda su vida había llevado varias aventuras, estaba dispuesta a lo que viniera y dijo, va, yo le entro, vámonos a México a ver qué pasa. Fue así como un 12 de octubre se embarcaron desde Nueva York hasta el bello y hermoso puerto de Veracruz. Desde el día 1 de la travesía, Fanny se dedicó a escribir cartas sobre el viaje, aunque era normal entre las damas de la época que mantuvieran este tipo de correspondencias con amigos y familiares. Las de Fanny destacaban, ya que por la educación que había recibido, que era muy privilegiada, pues escribía de una forma preciosa, una literatura hermosa, de esas que yo imagino que esperaban que llegaran las cartas de Fanny para leerlas bien felices. Además de que la forma en la que escribía era sin prejuicios, era muy subjetiva y que hasta el día de hoy es muy difícil encontrar a un autor con esta perspectiva al escribir. Una vez llegando a la Ciudad de México por el rumbo de San Cosme, decidieron establecerse y fue en esa casa donde se establecieron que escribió lo que muchos expertos y expertas llaman el mejor libro que jamás se haya escrito sobre México por un extranjero, o más bien corrijo, por una extranjera bien chingona. Y bueno, estamos hablando de México en los años 1830, específicamente 1836. Hace apenas unos pocos años que México se había independizado de España. Este año se estaba tratando o se estaba firmando el Tratado de Paz y Amistad entre México y España, lo que significó que un embajador, en este caso el esposo de Fanny, debía de atender los asuntos entre las dos naciones. Esto era muy importante para México a partir de su independencia. Parecía que serían buenos años para México debido a que había logrado ya independizarse, pero la realidad es que estaba peor que nunca. Bueno, tal vez no peor que nunca, pero sí estábamos muy mal. Ya no había peleas entre españoles y mexicanos, pero sí había peleas por los territorios. Estábamos en bancarrota y cada día se endeudaba más al país y se polarizaban las opiniones. En medio de este caos es como llegan los recién casados Calderón de la Barca a México. Como les había comentado, desde el día 1, Fanny se dedicó a escribir todo lo que veía, escribía muchísimas cartas y en sus primeras cartas describía lo hermoso y exótico que era Veracruz. A pesar de que estaba muy sucio, lo encontraba exuberante y con paisajes preciosos. Aunque a partir de ahí el camino a la Ciudad de México fue muy incómodo para ella, siempre se mantuvo optimista y lograba encontrar lo mejor de cada situación. Llegó a la Ciudad de México y como si se tratara de una de las reporteras más preparadas del mundo, siguió describiendo el curso y el funcionamiento de todas las cosas. Llegó a escribir sobre los eventos, los paisajes, las costumbres, los hombres, las mujeres, los monumentos, las ceremonias y absolutamente todo lo que pasara frente a ella. La mirada femenina y la empatía con la cual describía Fanny todo le permitía que quienes leyeran sus cartas se sintieran como que estuvieran viviendo lo mismo que ella había pasado. Sentían como si estuvieran viendo los mismos colores, si estuvieran probando los mismos sabores, si tuvieran frente a ellos las mismas decoraciones de los edificios, de las iglesias, los conventos, las casas. Sentían el clima que describía Fanny, disfrutaban de la flora y de la fauna y es que ninguno de los detalles, por mínimo que fuera, se le escapaban a Fanny. Había detalles como flores en las fiestas, rostros de los niños, el cabello oscuro de las mujeres, la movilidad, los modales, todo lo escribía ella. Aunque también escribía lo malo, usaba su pluma para plasmar que a pesar de que las mujeres eran amables a más no poder, también les faltaba instrucción. Exageraban en su arreglo personal y se cargaban hasta con el molcajete encima.
Y hago un paréntesis, esta descripción es recurrente, se tiene mucho de esto sobre las mujeres mexicanas del siglo XIX. Muchos escritores plasman que en sus galas las mexicanas usaban casi todas sus joyas y exageraban demasiado. La neta, yo creo que hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Lo mismo yo hago cuando me voy a una fiesta, ¿no? El maquillaje, los zapatos, la producción, todo. Y las veces que he podido salir del país, pues me doy cuenta de que las mexicanas, pues sí, exageramos a veces en arreglarnos, pero pues bueno, ya que le hacemos, es herencia cultural. Al ser una pareja con fines políticos en México, estaban al día de todas las noticias que pasaban. También comentó sobre los bandidos, los asaltos en los caminos, los juicios contra los bandidos, contra todo lo malo, sobre los léperos, los harapientos, y que a pesar de que los edificios podían parecer bonitos, las calles de la Ciudad de México siempre estaban sucias. Bueno, la verdad es que eso todavía no ha cambiado mucho, pero también añadía detalles más bonitos como el clima, la forma de llover, la fuerza del sol de los valles, los volcanes. O sea, Fanny era una escritora completísima. Reitero que al ser una pareja con fines políticos en México, llegaron a tener amistades con diversos personajes que al día de hoy son conocidos como los más famosos de la historia de México. Agárrense porque aquí vienen los crossover. Y bueno, Fanny tuvo una admiración con personajes como Valentín Gómez Faría y sus ideas liberales. Conoció a Guadalupe Victoria, primer presidente de México y primer presidente negro también. Conoció a Antonio López de Santa Anna, esta figura que estaba en su máximo esplendor por esa época y que fue tan importante para el México independiente. Y bueno, creo que sin Santa Anna la historia de México sería completamente diferente, pero esa ya es otra historia. Y aquí viene lo chido, amigas, amigos. Conoció a María Ignacia Rodríguez de Velasco, alias La Güera Rodríguez, quien a pesar de ya tener 60 años, impresionó a Fanny. Logró que se identificaran tan bien y no es que díganme con quién no se podía llevar Fanny. Fanny tenía ese tipo de amistades con la que estaba al día de todo lo que pasaba en México. Les voy a leer un pedacito de la carta que escribió cuando conoció a la Güera Rodríguez. Bueno, antes de terminar esta carta, debo deciros que esta mañana he recibido la visita de una persona notable en extremo, muy conocida aquí con el nombre de la Güera Rodríguez, de la que se dice hace muchos años fue celebrada por Humboldt como la mujer más bella que él hubiera visto en todo el curso de sus viajes. Considerando el tiempo que ha transcurrido desde que este distinguido pasajero visitó estas partes, no pude menos que asombrarme cuando vi su tarjeta de visita en donde rogaba ser recibida, y mucho más de ver que a pesar de que los años y las huellas del tiempo se complacen en dejar el rostro más bello. La güera conserva una abundancia de bucles rubios sin un solo cabello gris, una hermosa y blanca dentadura y unos ojos lindos y gran viveza. Encontré a la güera muy agradable y la más cabal de las crónicas vivientes. Su actual marido, el tercero, y tuvo 3 hijas, las 3 célebres por su belleza. Hablamos de Humboldt y haciendo mención de sí misma en tercera persona, me refirió todos los pormenores de su primera visita y la admiración que sintió por ella, que entonces era muy joven, sin embargo de estar ya casada y madre de 2 niños, y que cuando Humboldt fue a visitar a su madre se encontraba ella cosiendo en un rincón y donde el varón no podía verla, hasta que conversando muy seriamente acerca de las cochinillas, ingirió que si podía visitar cierto lugar en el que existían una plantación de nopales. Ciertamente que sí, dijo la güera desde su rincón, y nosotros podemos llevar ahí al señor Humboldt. Válgame Dios, ¿quién es esta muchacha? Dijo él. Desde aquella ocasión estaba constantemente con ella y más cautivado dicen que por su ingenio que por su hermosura. Todo me induce a sospechar que tan gran viajero fue muy sensible a los encantos de su amiga, y que ni minas, ni montañas, ni geografía, ni geología, ni conchas petrificadas lo compraron bastante para que excluyera un ligero estrato de devaneo amoroso. Confort el pensar que a veces hasta el grande hombre sucumbe. No, hombre, o sea, Fanny no se guardaba ningún detalle. Por cierto, de la Güera Rodríguez ya tenemos un episodio para que lo chequen. Y yo sé que alguna vez les ha pasado, estoy segurísima de que alguna vez les ha pasado que una amiga o amigo les escribe, güey, chisme, y te empieza a mandar capturas de pantalla, links, audio, de todo para que no te quede ni una duda de lo que te está contando. Pues eso también lo hacía Fanny en sus cartas, ya que incluía folletos, periódicos, manifiestos, pronunciamientos de levantamientos o de cualquier facción política, transcritos, todo lo mandaba como si estuviera armando fuentes históricas de un periódico. Y a pesar de que fue corto el tiempo que Fanny estuvo en México, logró escribir crónicas que hasta el día de hoy nos permiten comprender la historia de México
Tal es el caso como cuando conoció a Antonio López de Santa Anna, ya que este personaje la invitó a ella y a su esposo a la hacienda Manga de Clavo. ¿Cuántas cosas no pasaron en esa hacienda? Donde ya los esperaban Santa Anna e Inés de la Paz García, que en esta visita y en esta carta que hizo no se guardó ni un detalle sobre todo lo que vio desde el camino que tomó saliendo de la Ciudad de México hasta la forma de vestir, los modales y todo lo que sucedió en Manga de Clavo, sumándole obviamente sus opiniones personales de lo que otros decían o pensaban. A través de sus relatos podemos ver cómo le apasionaba la historia y la literatura universal, ya que su forma de escribir nos reflejaban a una mujer preparada y que además conocía cómo entretener y ser dinámica con su público. Con su pluma nos detalla sobre los personajes más emblemáticos de la esfera política mexicana, religiosa y cultural. Llenaba hojas y hojas y hojas y más hojas con todo lo que pasaba aquí, incluyendo los hábitos y las creencias. A través de estas cartas podemos saber cómo eran sus reuniones y comidas entre amigos y familiares, las visitas sociales sin avisar, las decoraciones de la casa, en los templos, los arcos, las peleas de gallos, las elegantes señoras, los brindis y hasta detalles de que como en México se come chile picante como si tuviéramos garganta de hojalata. También hacía críticas sociales como las que ya habíamos comentado de los asaltantes de caminos, pero también comentaba que los cocheros que mayormente estaban ebrios eran culpables de las catástrofes y accidentes en los caminos, ya que la afición al pulque era más grande que atender bien su trabajo. O sea, ya estaba viendo todo, no solamente lo que pasaba a su alrededor social, sino de todo, todo, todo. Muchas de las cosas que escribió hasta el día de hoy siguen permaneciendo en nuestra cultura mexicana. Fanny estaba sorprendida por las cortesías de los mexicanos, frases como a sus órdenes, está usted en su casa, para servirle, qué bonito prendedor, tómelo, está a su disposición, y frases que hasta el día de hoy los mexicanos usamos con mayor normalidad y que son foco de atención para extranjeros. Años anteriores, cuando Fanny ya no estaba en México y se topaba con otros diplomáticos que sí estaban en México, ellos comentaban que los mexicanos éramos hipócritas por todas estas cortesías, a lo que Fanny siempre les corregía diciendo que no habían entendido cómo funcionaba nuestra dulcísima habla. Imagínense, 2 años en México y Fanny logró comprender la idiosincrasia de los mexicanos. Es que imagínate ser amigo de Fanny y que te lleguen sus cartas donde te está relatando todas las cosas que pasan a su alrededor. Las procesiones de monjas, nombramientos de altos funcionarios, sepelios de figuras públicas, celebraciones patrias, reuniones comunes frente a las pulquerías, riñas entre la gente de vecindad, los aristócratas, los pintorescos días de campo. No, o sea, es que imagínate que te llegue eso, tú en tu casa, en otra parte del mundo, y leyendo esa exquisitez de lo que estaba pasando en México. Además de que tenía una voz súper potente al momento de escribir, que sorprende cómo no le tenía miedo a emitir sus propias opiniones en momentos donde las mujeres no tenían la oportunidad de escribir, no tenían la oportunidad de tener una voz activa en la política y que era casi impensable que una mujer escribiera sobre cada detalle cultural en México, que bueno, cómo es curioso todo lo que pasaba y también cómo llegaba a captar lo bueno y lo malo, ya que también llegó a escribir sobre las clases sociales, el clasismo, las condiciones que existían de pobreza y el racismo. Como mujer educada en el extranjero, Fanny criticó a las mujeres mexicanas de una manera empática, ya que si bien éstas estaban más concentradas en sus joyas y en sus vestimentas, es porque no habían recibido una educación académica ni tenían el hábito de la lectura. Pero esto no era culpa de las mujeres, sino de la sociedad machista mexicana que no les permitían acceder a una educación de calidad. Esta descripción que ella hace se me hace increíble, demasiado sorora. Algo que me gusta mucho de las crónicas de la señora Calderón de la Barca es que siempre escribía lo bueno y lo malo. Por ejemplo, cuando hablaba de las madres de familia en México, las ponía como mujeres abnegadas, mujeres completamente entregadas a su familia, y las describían con mucha belleza física, con un cabello precioso, pero que también tenían defectos. No era solamente lo bueno, también había lo malo, las describía con esta dualidad. Por ejemplo, de las mujeres decía y después pasaba a que tenían malos dientes, que el color de su tez no era el mejor, que sus modales no eran los mejores, pero sí existía muchísimo cariño y que no encontraba mujeres que en amabilidad pudieran rivalizar con las mexicanas. Y sí, yo sé que suenan como a críticas así chingaquedito,
pero creo que bajo el ojo crítico de una mujer de la época es una descripción bastante cercana o bastante transparente lo que ella pensaba a lo que escribía. Y por eso me gustan sus relatos, porque tiene esa dualidad de decir que había mujeres criollas, cultas, instruidas y grandes conversadoras, pero que pertenecían a una aristocracia que no se preocupaba de ellas, ya que tenían más atención a los problemas políticos del recién formado México. O sea, siempre era amable, eso me gusta, porque muchos escritores describen a las mujeres mexicanas de esa época como lo peor, pero nadie escribe de lo bueno. Entonces, yo creo que vale la pena rescatar todo eso que Fanny decía. Tristemente, así como Fanny salió de Nueva York en 1839, disfrutó de México lo más que pudo y en 1842 un barco la llevaba de regreso a Estados Unidos, alejándola para no regresar jamás a México, aunque solamente fue de forma física, ya que Fanny nunca pudo desprenderse de México y su legado histórico parece que no se irá jamás. Para ser una extranjera en México, le dejó el mejor regalo que pudo a nuestro país, que es un retrato de la sociedad mexicana a principios del siglo XIX, un retrato minucioso y entrañable de lo que aquellos tiempos nos definían y que sorprendentemente nos sigue definiendo. Un año después seleccionó 54 cartas entre todas las que había enviado a sus amigos y familiares para una publicación en inglés de la prestigiosa casa editorial Charles C. Little James Brown en Boston de 1843. Fanny decidió publicar en el anonimato y aunque fue una decisión personal, yo creo que omitiendo su nombre se evitaba la censura o la discriminación hacia las mujeres que escribían y pues que también se iba a ahorrar muchos problemas ya que la razón por la que estaba en México era una misión diplomática a nombre de su esposo y pues causaría muchos problemas como que ella divulgara muchas cosas o no sé, tal vez solo tenía miedo de la reacción de una sociedad que se veía crítica a las mujeres y que no les permitía esos espacios. Yo creo que ella lo hizo ya que significaba lo correcto para ella, para su esposo, su familia y lo que ameritaba la época. Recordemos que muchos de sus contemporáneos tuvieron que tomar las mismas decisiones de publicar con un seudónimo o en el anonimato. Con el seudónimo de MM.C. de la B salieron 2 volúmenes de Life in Mexico During a Residence of 2 Years in that Country, traducido al español como La vida en México durante una residencia de 2 años en ese país. Pocos meses después, por recomendación de un amigo, publicó en la editorial Champall Hall de Londres, una editorial tan famosa que incluso Charles Dickens había trabajado con ellos. El libro fue un total exitazo y rápidamente tuvo una segunda edición, aunque no todo fue felicidad, ya que hasta 20 años después, en una edición abreviada para Smith McIntyre, es que se pudo dar a conocer quién era la autora de este libro, aunque solamente se dio a conocer que era Madame Calderón. Con este sencillo nombre firmó en esta edición. O sea, ya mínimo se sabía que era mujer. Que la sociedad supiera quién escribió este grandísimo libro fue varias décadas después, a principios del siglo XX, cuando al fin en su primera traducción española se dio a conocer la totalidad de las cartas y en ediciones posteriores ya aparecía todo su nombre completo como Fanny Calderón de la Barca. El éxito de Madame Calderón de la Barca radicaba en su inteligencia y personalidad, aun cuando estamos hablando del romanticismo mexicano, pues no cualquiera podía escribir estas cartas de la forma que ella lo hacía. Ella hablaba de temas sobre política, sobre historia, sin olvidarse de saludar a la tía Pancha, porque les recuerdo, eran cartas. En ningún momento ella pensó escribir un libro, todo eran cartas para saludar a sus amigos y contarles lo que estaba viviendo. Expertos lo han llamado un tratado sociológico de México. El éxito del libro llegó en un momento en el que otras personalidades como Prescott y Humboldt habían puesto de moda a México con sus distintas publicaciones y ya saben que nunca falta el güey salido de la alcantarilla que dice que Fanny se colgó de ellos para que su libro tuviera éxito. La realidad es que Fanny publicó mucho antes que ellos. El mismo William Prescott, en la primera edición del libro, escribió el siguiente prólogo. La vida en México es el resultado de las observaciones hechas durante una residencia de 2 años en México por una dama cuya posición en dicho país le ha permitido conocer íntimamente a la sociedad y le ha abierto las mejores fuentes de información en todo cuanto es susceptible a interesar a un viajero ilustrado. Se compone de cartas escritas a miembros de su familia y en verdad sin intenciones al principio de publicarlas. Por increíbles que pueda parecer la afirmación, recomendé calurosamente que fueran entregadas al mundo. ¡Tras!
Hoy la marquesa Fanny Calderón de la Barca es considerada como una de las extranjeras más mexicanas, ya que supo captar la esencia de las y los mexicanos en un relato único. Ella no nació ni murió en México, al contrario, su vida siguió adelante llena de aventuras. Cuando su esposo dio por concluido su trabajo en México, siguieron teniendo una vida emocionante y descubriendo y describiendo mundos que conocían. Acompañó a su esposo en sus encargos como embajador español en Washington y de ministro de Estado de la reina Isabel II en Madrid. Se convirtió al catolicismo y cuando enviudó, al no tener hijos ni más familiares, se recluyó en el convento de Anglet, de donde es llamada nuevamente por la reina para ser la institutriz de su hija, la infanta Isabel Francisca de Borbón. O sea, vean el nivel con el que se cuidaba Fanny. Y es ahí donde se le dio el título nobiliario y escribió su segundo libro, obviamente anónimo, y obviamente el que describió lo que había vivido en ese momento. El título se llamaba El agregado en Madrid o Apuntes de la corte de Isabel II. Dicho título se publicó en Nueva York en 1856. Y es que no solo en México llegó a escribir tan chulo, no, su forma de escribir se adaptaba a cada aspecto de su vida. La forma de narración periodística en sus cartas sí fue algo único que hizo en México y de ahí intentó con otros tipos de narraciones. Ven la inteligencia de esa mujer. Al día de hoy, Madame Calderón sigue vigente porque el México que describió es un México que aún existe, una narrativa de una vida cotidiana que aún podemos ver. Además de sus perspectivas políticas y empáticas, pudo ver en los mexicanos cómo las guerras, las destrucciones, las muertes y todo esto nos marcaba, pero seguíamos siendo resilientes y aplique esta descripción de un mexicano hasta el día de hoy. Frances Erskine Inglis, Madame Calderón de la Barca o Marquesa de Calderón de la Barca, murió a los 76 años el 6 de febrero de 1882 en el Palacio Real de Madrid, en la corte de los Borbones, y con ella murió la mejor cronista de México en el siglo XIX. Y amigos, hasta aquí llegamos. Este es el final del episodio. Les agradezco mucho por llegar hasta aquí. Si tienen la oportunidad de leer La vida en México durante un año de una residencia de 2 años en el país, háganlo. Estoy segura que no se van a arrepentir. Van a ver a México desde los ojos de una mujer increíble, de una extranjera que supo captar la esencia del país. Y hay muchos otros libros súper interesantes que hablan sobre su vida y eso se los voy a estar publicando en Instagram y TikTok. Ya saben que en redes sociales subimos muchísimo contenido sobre el episodio y sobre muchos otros temas más. Les mando un enorme abrazo y beso con sana distancia y con mucho calor porque hace mucho calor ahorita. Y nos vemos en el próximo episodio de Mujeres con Historia.